Los ánimos siguen volviendo a la normalidad luego de la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. A partir del 20 de enero se instala una nueva administración y el Partido Republicano tiene el control de la Cámara de Representantes, del Senado, del Poder Ejecutivo y también va a designar los jueces, el que falta y dos que están a punto de salir por razones de edad en la Corte Suprema de Estados Unidos. Esto es un cambio político impresionante en la política, representará un cambio importante para el Partido Demócrata y también para el Partido Republicano. Por eso queremos discutir este fenómeno y lo que ha ocurrido, conversarlo con don Roberto Saladín Celín, que fue embajador dominicano en los Estados Unidos, que fue embajador ante la Organización de Estados Americanos y que se mantiene muy atento a lo que ocurre en la política interna de los Estados Unidos. Que él nos pueda interpretar lo que ha ocurrido en este proceso del pasado 8 de noviembre. Bienvenido, doctor, nos alegra que nos acompañe. Hay una preocupación de múltiples sectores en el sentido de que habrá un deterioro de los derechos humanos, habrá políticas que se aplicarán contra los migrantes, contra las minorías hispanas, latinas y negras, y que esto va a ser un despelote, para no poner el caso del comercio de los Estados Unidos a nivel internacional, en donde hay interpretaciones sobre la debacle que podría ocurrir si se ponen en práctica alguna de las ideas de Donald Trump. ¿Usted qué piensa de esto? Gracias en primer lugar por invitarme a ¿Y tú qué opinas? Sí. Bueno, comenzando por una introducción que tú hiciste, tú tocaste el tema de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, un tema absolutamente importante en Estados Unidos de América, porque hay dos temas que estuvieron vinculados a la campaña, que aunque para el gran público en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos quizás no le daban la relevancia que tenían, pero hacia adentro en Estados Unidos, el nombramiento de un juez de la Suprema Corte de Justicia es un tema de extraordinaria importancia. Y el segundo tema de extraordinaria importancia en estas elecciones era el tema del aborto. Entonces, el hecho de que en la campaña ambos candidatos identificasen candidatos potenciales a ser designados como juez de la Suprema Corte de Justicia, para el pueblo norteamericano conocer la agenda que llevaría ese juez. Y voy a poner un simple ejemplo. Si ese juez, asumiendo que independientemente de quién ganase las elecciones, si ese juez llevase una agenda LGTB, una parte del electorado norteamericano votaría a favor o en contra de ese candidato presidencial. Y si uno de esos dos candidatos presidenciales se pronunciase a favor o en contra del aborto, eso decidiría también por quién votarían, y valga la redundancia, esos votantes, porque son dos temas extremadamente sensitivos para los votantes norteamericanos. Pero parece que votó un número de personas importante que no participaba de los procesos electorales en Estados Unidos. Da la impresión, sobre todo en el centro de Estados Unidos, en los estados en donde hay una ruralidad y hay no tanto el acceso como en las costas, por ejemplo, a los temas de la modernidad, de la globalización. Y parece que Trump fue a esa gente que se dirigió. Bueno, venía ya una insatisfacción de una parte del electorado en el sector rural y en un segmento de población que en Estados Unidos, decir que hay 44 millones de pobres, dicho fuera de Estados Unidos, mucha gente hasta lo toma con cierto humor, ¿verdad? Porque hablar de pobres, asumiendo que una persona tenga un ingreso de $2.400 mensuales en Estados Unidos, cualquiera no se imagina fuera de Estados Unidos que eso es casi vivir en la pobreza en Estados Unidos. Porque si una persona paga $850 por una habitación y tiene que cubrir todos los otros gastos, está viviendo prácticamente borderline. La realidad es que ese segmento de la población rural, los que llaman los cuellos rojos, los rednecks, y también desde los gobiernos de John F. Kennedy y de Lyndon B. Johnson,
esa parte rural de Estados Unidos de América sentía que muchas veces el gobierno federal no le daba atención a ese segmento de la población. Pero a esto se une también la insatisfacción de los estados donde existían industrias que vieron, por ejemplo, el caso de Detroit, la industria del acero vio una migración completa. Sí. Ahora es que hay una reconstrucción de ese sector, pero sobre otras bases. Sí. Y todas esas industrias que migraron de Estados Unidos hacia otros países, independientemente de que fue el presidente Ronald Reagan, con la iniciativa de la Cuenca del Caribe, la que creó ese esquema, la iniciativa de la Cuenca del Caribe, que permitió que muchas empresas norteamericanas emigraran a Centroamérica, el Caribe también, especialmente, como lo decía Peter F. Drucker, que fue un gurú de los empresarios norteamericanos, todo empleo en Estados Unidos que devengue como salario $1 la hora, emigrará, porque nadie en Estados Unidos va a trabajar por $1 la hora. Bueno, en 1983 Ronald Reagan aprueba la iniciativa de la Cuenca del Caribe para que los productos que se fabricasen en Centroamérica, el Caribe, entiéndase, los países de Centroamérica, Jamaica, Haití y República Dominicana, entrasen libres de impuestos de aranceles e impuestos aduaneros al territorio norteamericano. En su mejor momento se llegaron a generar en Centroamérica, Jamaica, Haití y República Dominicana unos 640,000 empleos. República Dominicana fue el experimento más exitoso del CBI. Llegamos a tener 220,000 empleos en ese sector. Todavía hoy tenemos 164,000. Estamos hablando de zonas francas. Zonas francas maquiladoras, como las dicen. Maquiladoras. Sí, bien, sí. Independientemente de las críticas que le hacía la AFL-CIO, que es el sindicato más poderoso de trabajadores, sí, esos empleos no iban a permanecer en Estados Unidos. Y la prueba que les voy a dar de esto ahora al público es que el presidente Obama pasó los últimos 2 años de su gestión tratando de que le aprobaran un aumento a los empleados del gobierno de $15 la hora. Eso le da una idea a los televidentes de por dónde anda el costo de la vida en Estados Unidos de América. Y no lo logró el presidente Obama en ese tiempo. No lo logró. Porque el Senado estaba controlado por los republicanos. Bueno, pero inclusive en los referéndums que se hicieron en estas elecciones simultáneamente con las elecciones para presidente y vicepresidente, senadores y congresistas, se sometió a referéndum en algunos estados de Estados Unidos el tema del incremento salarial igual sí, que también que el asunto de aprobar sí o no el tema de la marihuana. El uso de la marihuana. Pero había disatisfacción realmente en amplios sectores del electorado en Estados Unidos de América. Pero ¿cuál es el factor más importante desde su punto de vista del triunfo de Donald Trump? Porque hubo muchas cosas locas y hubo muchas críticas y los medios en general y las encuestas y todo el mundo decía que ganaba Hillary. ¿Qué pasó desde su punto de vista? El más importante de todos fue que la candidata del Partido Demócrata no logró transmitir un mensaje de que ella no iba a ser una continuación del gobierno Obama. La percepción que tenía una gran parte del electorado norteamericano, y muchas veces ella usó expresiones que llevaron a la creencia a una parte del electorado que ella era una continuidad de todos los programas de gobierno del presidente Barack Obama, pero del eso gobierno es contradictorio, anterior. Doctor, con la popularidad de Barack Obama, que tiene una aprobación por encima del 57% y sale como un presidente popular. Mira, en Estados Unidos los comportamientos del electorado, y por eso se habla de estados, dicen ellos estados que bailan, que pasan de una elección a otra. En una elección votan por un candidato republicano y en otra elección votan por un candidato demócrata. Esos swinging states, como le llaman allá. Todo eso se acumuló. Hay una insatisfacción muy grande del electorado también en muchos estados de la Unión con el tema de cómo se hace política en Washington. Inclusive Barack Obama explotó eso, llegó a la presidencia, llegó a senador y llegó a la presidencia precisamente hablando de ese tema. Y el mismo Donald Trump habla que va a descontaminar, no iban a tener acceso, exactamente, que va a descontaminar a la política como se hace en Washington también. Pero la realidad
volviendo al tema inicial de la pregunta que tú me hacías, es que va a haber un antes y un después de la elección de Donald Trump. Y lo que se va a plantear ahora, y no ya a nivel de Estados Unidos, sino a nivel internacional, es sí o no lo que ha sido el esquema de la globalización en estos últimos 20 años, donde la República Popular de China, la India, México y Vietnam han sido los grandes beneficiarios de la globalización, y sí o no Estados Unidos volverá a su tradición aislacionista, que fue la tradición que el padre fundador de esa gran democracia creó, George Washington, de que Estados Unidos debería siempre mantenerse fuera de las querellas de los países europeos y de las guerras de los europeos, con la diferencia ahora de que hay nuevos actores internacionales con un peso específico en la región de Asia, donde solamente China con 1.300 millones y la India con 1.000 millones, y un poderoso, es más, China en 20 años logró lo que no había logrado ningún otro país del occidente. En 20 años sacar por la vía de la manufactura y la industria a 400 millones de chinos de la pobreza. Bien, vamos a hacer una pausa en este momento, doctor, y yo quisiera que en el segundo segmento abordáramos un poco el discurso de Donald Trump antiglobalización, porque él como empresario ha sido una cosa, aprovechó la globalización, hizo inversiones en muchas partes del mundo y al mismo tiempo ahora ha lanzado un discurso de que Estados Unidos tiene que recogerse, que no puede financiar la defensa de la OTAN, que no puede hacer una serie de acuerdos como el Acuerdo Transpacífico, y que él va a negar incluso hasta los acuerdos sobre el cambio climático de París. En un momento retornamos con Roberto Saladín. ¿Qué va a pasar con el comercio internacional? Robert Shelley es el presidente del Banco Mundial, es un exfuncionario del gobierno de los Estados Unidos. República Dominicana tuvo que enfrentarse a Robert Shelley para poder ser parte del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, el famoso DERECAFTA, bueno, que se firmó con Centroamérica, que usted conoce. Hay muchos relatos, incluso Hugo Giuliani Curi, ex embajador dominicano en Washington, relata un poco cómo se concibió toda la negociación entre República Dominicana, Centroamérica, etcétera. ¿Qué va a pasar para Estados Unidos en su relación comercial con el mundo, con estas ideas que tiene Donald Trump? Mira, independientemente de las ideas que se vierten en una campaña electoral en Estados Unidos, yo siempre cito como ejemplo lo que ocurrió con Bill Clinton. Bill Clinton se opuso a lo que era el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos de América, porque fue una iniciativa de un gobierno republicano. Pero tan pronto llegó a la Casa Blanca, aprobó el TLC entre México, Estados Unidos y Canadá. Ese simple ejemplo debería de bastar para saber que el huésped que llega a la Casa Blanca, del discurso que tiene como candidato en una campaña electoral, cuando se sienta en la Casa Blanca, cambia completamente el panorama, porque ahí entran con toda la fuerza que tienen los intereses nacionales y también los vínculos y las relaciones bilaterales con determinados grupos de países. Estados Unidos no podía ignorar que ese Tratado de Libre Comercio que fue en el gobierno de Salinas, Carlos Salinas, y fue la obra del embajador de Estados Unidos de América, John Negroponte, un hombre que cuando llegó a México no tenía una imagen muy favorable para los mexicanos, porque inclusive hablaban de la negritud de su apellido, ¿verdad? Pero de ese choque de intereses entre Estados Unidos y México, recuerden que es un momento en el que México descubre unas reservas de petróleo extraordinarias y a Estados Unidos le interesaba poderosamente
poder tener acceso a esas reservas de petróleo. Ahí entonces se inicia esa negociación y se aprueba ese tratado de libre comercio. El Partido Demócrata, que siempre ha tenido una actitud crítica contra tratados de libre comercio, una vez que llega al poder con Bill Clinton, lo aprobaron, e independientemente de que ahora en este escenario, y después del DERE-CAFTA también, y yo como embajador, la primera vez que fui del 99 al 2002, cuando renuncié y retorné a República Dominicana, tuve que echar la batalla de recordarle tanto a Estados Unidos como a los países centroamericanos que la historia exitosa de la iniciativa de la Cuenca del Caribe era la República Dominicana, porque nosotros logramos atraer inversión hacia nuestros parques industriales y zonas francas por unos 750 millones de dólares, de dominicanos que se unieron a capitales norteamericanos en joint venture, y ahí está la historia exitosa de todos los dominicanos en los parques industriales nuestros que lograron colocarnos como el exportador número 1 de prendas de vestir y textil de Estados Unidos de América. El segundo era la República Popular de China, hasta el momento que entra el TLC México, Estados Unidos, Canadá, en que México nos desplaza a nosotros. Entonces yo defendí el punto de vista de República Dominicana a rajatabla en todos los escenarios con los embajadores de Centroamérica y el Departamento de Estado, Robert Zoellick, que era el representante comercial de Estados Unidos, de que República Dominicana era la historia exitosa precisamente y que no podían dejarnos fuera, porque hubiese sido una injusticia dejar fuera al país que logró ser el más exitoso en materia de exportaciones de prendas de vestir y textil, además de otros productos. En la campaña electoral Donald Trump dijo que ese era el peor acuerdo que se había firmado en toda la historia de los Estados Unidos y se lo atribuyó a Bill Clinton por haberlo firmado como el presidente demócrata, esposo de Hillary. Mira, Estados Unidos, recuerda, Fausto, es un país de instituciones, donde las instituciones juegan un rol que tiene un peso específico y por eso tienen una serie de balanzas y contrapesos. De la rama ejecutiva, el presidente en la Casa Blanca, el Senado, la Cámara de Representantes, sí, el Poder Judicial y luego en cada estado de la Unión también. Los intereses que se mueven de carácter político y empresarial contrapesan también lo que son los intereses colectivos de Estados Unidos como nación. Donald Trump sabe, como lo sabía Hillary Clinton, que hoy las relaciones comerciales que tiene Estados Unidos de América alrededor del mundo, siendo ellos el ancla de la economía mundial, porque todavía la República Popular de China, aún con los avances espectaculares que ha hecho en materia de generación de empleos, y también el salto que dio en el volumen de exportaciones también, vía la industria y la manufactura, todavía el mercado norteamericano sigue siendo el mercado más importante precisamente del mundo. Así es. Y por eso tiene alrededor de 146 millones de empleos en el presente año de 2016. Prácticamente casi pleno empleo. Entonces, esas interrelaciones comerciales, donde aunque a muchos sectores se le olvida, el comercio es lo que mueve la economía mundial. El sector servicios dentro de la globalización, con la movilidad de los capitales y sobre todo el sector financiero también, con la libertad de acción que le dio la globalización también, han creado toda esa red de relaciones que provocan ahora por primera vez estas reacciones sorprendentes de numerosos gobiernos alrededor del mundo, donde cuando tú leíste, por ejemplo, el periódico El País del jueves pasado, tenía 26 artículos con titulares destinados a la incertidumbre que se había creado a nivel mundial por la elección de Donald Trump, ¿verdad? Sí. Algunos hablaban de peligros para la democracia. Vimos declaraciones del primer ministro de Japón, de la canciller de Alemania, expresiones de preocupación del presidente de Francia. Nunca en unas elecciones de Estados Unidos de América habíamos tenido reacciones de jefes de Estado, es más, algo todavía más sensitivo y delicado,
de que se pronunciasen públicamente a favor de uno de los candidatos o en contra de otro de los candidatos también. ¿Usted La cree realidad... sí, ¿usted cree que Donald Trump va a poder cambiar el esquema de comercio internacional de Estados Unidos? Aún con la mayoría republicana que va a tener en el Senado y la Cámara de Representantes, y yo quiero recordar aquí algo que recuerda muy bien el pueblo dominicano. Hubo un senador, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Jesse Helms, que bloqueó casi durante 4 años el nombramiento de embajadores de Estados Unidos de América en Argentina, República Dominicana y en otros países. Realmente el poder que tiene en la estructura de gobierno el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América, aún con una mayoría republicana en ambas cámaras, no va a ser fácil el tema de la revisión de esos acuerdos, tratados comerciales y convenciones firmados por los Estados Unidos de América. En el día de ayer, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular de China, entrevistado por cadenas de televisión norteamericana, la prudencia, primero, ese fue de los pocos gobiernos en el mundo que no hizo expresiones sobre las elecciones norteamericanas, porque es un país que es extremadamente riguroso en materia de respeto al protocolo de las relaciones bilaterales con los países. Pero otros países en el mundo... ¿Qué dijo el ministro de Relaciones Exteriores de China? Prácticamente se mantuvo diciendo que cuando le preguntaba a la entrevistadora norteamericana que si ellos estaban preparados para una guerra comercial con los Estados Unidos de América, nosotros no propiciamos ni apoyamos ninguna guerra de ningún tipo a nivel mundial. Nosotros preferimos tener relaciones normales con todos los países comerciales y en cualquier terreno. Y somos miembros de la Organización Mundial del Comercio, además, con un enfoque totalmente de lo que debe de manejarse un país en ese terreno. Otros países, sin embargo, la Unión Europea, apenas el sábado pasado, Fausto, convocan a los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea y van a una reunión a hablar de la incertidumbre que hay en relación con los Estados Unidos de América. El ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra dice, no asistió a esa reunión. El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría no asistió a esa reunión. El de Francia tenía una excusa legal porque estaban envueltos en la tragedia del año pasado, rindiéndole honores a todos los muertos. Pero tocar todos esos tratados de libre comercio y tanto Hillary Clinton, que se opuso al TPP, al Tratado de Libre Comercio con 12 países asiáticos, como las mismas expresiones del ahora presidente electo. No va a ser fácil. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Vamos a hacer una pausa en este momento y retornamos con Roberto Saladín en nuestro último segmento. Don Roberto, el presidente electo Donald Trump ya dijo que va a deportar a entre 2 y 3 millones de personas ilegales o que tienen antecedentes penales en Estados Unidos. ¿Será posible esto? Voy a tomar el ejemplo del presidente Barack Obama. La Constitución de Estados Unidos de América faculta al presidente de Estados Unidos a promulgar órdenes ejecutivas. Pero esas órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos de América en materia de migración están sujetas a los recursos legales que puedan interponer estados y hasta ciudadanos también. Y le ocurrió ya al presidente Barack Obama que él emitió algunas órdenes ejecutivas, para teóricamente preservar la unidad de muchas familias que estaban siendo divididas. Pues bien, esas órdenes ejecutivas, mediante medidas cautelares y acciones legales, fueron combatidas en cortes norteamericanas. Quien tiene facultad, y es un tema
de derecho que todavía se discute en Estados Unidos, sí o no un Estado tiene derecho, porque es algo que corresponde a la política exterior del gobierno federal, o si el presidente, la rama ejecutiva, la el Casa tema Blanca, migratorio, ¿no? El tema migratorio corresponde a la política federal. Es un tema que corresponde a la Casa Blanca. Sí. Ahí hemos visto todas esas contradicciones, incluyendo en algunos casos como el de Alguacil, El alguacil ese Arpaio, famoso, Arpaio, Arpaio, sí, ¿verdad? Sí, sí. Donde vimos cómo eso llegó a las Cortes, y ahí en las Cortes fue derogado, Sí. fueron derogados precisamente Las disposiciones que sí. le había estado aplicando Así en es. el estado de Texas. Sí. Entonces habrá que ver, fíjense que ya de los 9 millones iniciales que se habló, ya se reduce a 3 millones, y sobre todo porque tengan supuestamente récord criminales que serían elegibles para deportación. Todavía hay que ver cómo se desarrollarían esos procesos legales dentro de las leyes norteamericanas. La realidad es que entre el discurso, lo vuelvo a repetir, de campaña y el huésped que se sienta en la Casa Blanca a partir del 20 de enero del 2017, siempre ha existido una gran diferencia. Y que en la tradición norteamericana, desde la década de los 50, los presidentes norteamericanos tienen un plazo de 100 días para que el Congreso de los Estados Unidos de América le apruebe su paquete de reformas, y si no logra en esos 100 días aprobar su paquete de reformas y los cambios que desea introducir, prácticamente les resulta después imposible, muy duro conseguir esas reformas. Bien. Dentro de ese contexto, quiero ubicar que la República Dominicana, que de acuerdo con el censo del 2010, tenía alrededor de 1.450.000 dominicanos entre Estados Unidos y Puerto Rico, ¿verdad? Tendremos ahora que revisar lo que son nuestras relaciones bilaterales a la luz de la nueva situación de Estados Unidos de América, porque la red de relaciones, los 3.900 millones de dólares de remesas que vienen para la República Dominicana, y ya desde antes de Donald Trump, habían sectores en Estados Unidos que venían propugnando por un impuesto a las remesas en Estados Unidos. En el caso de México, son palabras mayores, porque México recibe 26.000 millones de dólares de remesas, que no es el caso de República Dominicana, pero esos 3.900 millones de dólares, además de toda la ayuda familiar a dominicanos, representan un monto que casi sirve para la amortización de la deuda externa anual de República Dominicana. Entonces tenemos que tener eso muy presente para ver cómo diseñamos una política bilateral con Estados Unidos a la luz de la nueva situación con los republicanos controlando el Congreso. Muchísimas gracias al doctor Roberto Saladín y muchas gracias a ustedes por la compañía. Este tema da para mucho, para muchísimo, y hubiésemos querido estar mucho más tiempo en este diálogo con el doctor Saladín, pero no ha sido posible. Señores, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.